Bienvenidos a todos. Hoy vamos a entrar en un terreno que es el corazón de nuestra experiencia en la Tierra. Vamos a estudiar Moisés 4 y 5 y Génesis 3 y 4. Y si recuerdan, la semana pasada hablamos de una doctrina muy importante, que es que somos hijos de Dios con un potencial infinito. Hoy vamos a ver la herramienta que Dios nos dio para alcanzar ese potencial, el albedrío. Pero también vamos a ver cómo hay alguien que quiere que ese albedrío sea nuestra cárcel, no nuestra libertad. Vamos a empezar con una microcapacitación, aprovechando que es la que dimos la semana pasada, con una técnica de estudio. Esta es la de buscar contrastes. Y aquí tienes en pantalla un rápido recordatorio de lo que vamos a aprovechar esta técnica de estudio para estudiar Moisés 4 del 1 al 4. Y vamos a buscar contrastes. La idea es que te tomes tu tiempo antes de seguir con el vídeo y puedas analizar estos versículos. Así que si puedes, darle el pause y luego continúas. Empecemos en el Gran Concilio. Imaginen la escena. Dios presenta el plan y Satanás da un paso al frente. En Moisés 4:3 dice algo aterrador. Pretendió destruir el albedrío del hombre. Él nos ofreció una salvación garantizada. Él decía: yo haré que todos vuelvan. Nadie se perderá. Pero lo que quería era quitarnos lo más valioso que tenemos y lo único que es nuestro. En la guía para estudio de las escrituras definen el albedrío como la facultad y el privilegio que Dios da a las personas de elegir y actuar por sí mismas. Satanás quería robarnos ese privilegio. Él quería los resultados, la gloria, pero sin nuestro crecimiento. Cristo, en cambio, dijo en Moisés 4:1: Padre, hágase tu voluntad. Él vino a pagar el precio de nuestras malas elecciones para que siguiéramos siendo libres de elegir el camino de regreso a la presencia del Padre. La expiación nos ayuda a cubrir todos los efectos que tenemos de la caída. El Elder Bednar dijo: en el gran plan de felicidad del Padre, el albedrío es el poder y la capacidad de actuar por nosotros mismos. El albedrío no es simplemente la capacidad de responder o reaccionar, es la capacidad de actuar de forma independiente y con un propósito. Por otro lado, el Elder Christopherson nos enseña: a menudo usamos las palabras albedrío para referirnos a la facultad de elegir, pero esa es solo una parte de su significado. El albedrío incluye también la responsabilidad por nuestras decisiones. El verdadero albedrío moral implica que hay consecuencias reales por lo que elegimos. En resumen, el albedrío no es solo la libertad de elegir, es el poder divino de actuar y llegar a ser como el Padre. Ahora me gustaría que reflexiones por qué es importante para ti el albedrío. Así que, si tienes tu libretita, anota lo que sientes al respecto de reflexionar sobre esta pregunta. Como dije antes, hay alguien que nos quiere engañar y quiere quitarnos ese albedrío, pero no lo hace de frente, sino que lo hace intentando engañarnos. Ahora miren cómo funciona el engaño en el Edén. Satanás no llegó con los cuernos, no, él llegó con dudas. En Moisés 4:10, él usa la lógica del mundo. Él dice: no vas a morir, vas a ser sabio. Chicos, hoy en día Satanás usa técnicas similares. Nos dice que somos libres si seguimos nuestros impulsos sin filtros. Pero esa es una libertad de cartón. Como dice C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino: el objetivo del enemigo es mantenernos aturdidos y distraídos con lo trivial para que no usemos nuestro albedrío en lo que realmente importa. Satanás no nos quita la libertad de golpe, nos hace cautivo vendiéndonos una libertad sin consecuencias. Y es como actuó con Eva en su conversación. Le dijo varias mentiras y puso en duda que lo que decía Jehová era verdad. Ahora vamos a estudiar en Moisés 4 a partir del versículo 7 al 12. Vamos a agarrar este bloque de escritura y lo vamos a leer en Moisés, pero a partir del versículo 7 es cuando se nos solapa con Génesis 3. Aquí nos encontramos con la caída y me gustaría que estudiáramos el albedrío dentro de la caída. A menudo se ve como una tragedia, pero la doctrina clara es que fue un paso necesario. Si empezamos a leer en el versículo 9 de Moisés, Dios le dijo a Adán y a Eva: no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Pero de repente se encontraron con la serpiente y llegó y les negó esta situación diciendo: de cierto no moriréis. Si vamos a Éter 3:12 podemos comprobar que el Señor no puede mentir. Así que esto era Satanás intentando engañar a Eva para que comiera. Y la serpiente le dice en el versículo 11: y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. A partir del momento cuando coman el fruto van a tener dos muertes. En un periodo corto de tiempo
luego, que lo vamos a leer, van a tener la muerte espiritual, que es la separación de la presencia del Padre. Y por otro lado, se van a encontrar con la muerte física, que esa va a venir más adelante en el tiempo. Al considerar varias opciones, debemos recordar que no es suficiente que algo sea bueno. Otras opciones son mejores y otras son las mejores. El simple hecho de que algo sea bueno no es razón suficiente para hacerlo. Eva tuvo dos opciones. Tenía que elegir. Gracias a la transgresión de Adán y Eva, que comieron del fruto, pudieron cumplir o guardar el primer mandamiento que el Señor les dio, que era multiplicarse y henchir la tierra. Satanás es muy astuto y a lo largo de estos capítulos vamos a ir viendo cómo él se comporta, cómo él actúa y cómo él nos intenta engañar. Muchas veces lo consigue. En el versículo 4 recordemos que el Señor lo denomina a Satanás como el padre de las mentiras y tratará de usar las situaciones en las que estemos para poder hacernos dudar. Vamos a leer esta cita de Paul W. Johnson que dice: Satanás ahora engaña y ciega a los hombres y los lleva al cautiverio. Los lleva cautivos a su voluntad. Si se lleva cautivo a las personas, no suena como que está destruyendo el albedrío. En realidad es que él no pudo destruir el albedrío en la vida preterrenal y tampoco puede hacerlo ahora. Sin embargo, nos lleva cautivo al incitarnos a pecar. Cuando pecamos, nos sometemos a él. En efecto, le entregamos parte de nuestro albedrío. Él no puede quitárnoslo, pero nosotros sí podemos dárselo. En esta cita aprendemos varias verdades. Una es que nuestro albedrío es nuestro y a menos que lo cedamos, nadie nos lo puede quitar. Y la otra es que Satanás intentó quitarnos nuestro albedrío en el concilio de los cielos. En el versículo 3 de Moisés 4 dice: Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios, el Señor, le había dado y que también le diera mi propio poder. Ahora me gustaría que nos tomemos un tiempo para que podamos reflexionar sobre lo que hemos estado leyendo y aprendiendo y pensemos en qué mentiras podemos escuchar de Satanás hoy en día, de qué forma él nos puede engañar. Y aquí es donde encaja perfectamente lo que enseñó el elder Robert D. Hales. El albedrío es esencial para el crecimiento y la progresión espiritual. Sin ese paso en el Edén no habría crecimiento. El camino de Cristo es el que usa el Espíritu Santo para iluminarnos. Él da la cautividad. Él es el que nos hace creer que el pecado no tiene consecuencias. Para que el albedrío exista debemos de tener más de una opción. A veces no es elegir entre lo bueno y lo malo, sino como dijimos antes, es entre lo bueno y lo excelente. Como lo explica el elder Oaks en su discurso que se llama Bueno, Mejor, Excelente. Aquí vemos como si fueran dos árboles. Cada uno representa una opción diferente. En la caída de Adán y Eva, que la leemos en Moisés 4 o en Génesis 3, vemos que el Señor le da el mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra. Y por otro lado, tenían otra indicación que les dio el Señor, que era no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Para que esta condición de tener dos opciones y tener que elegir una no fue un error, fue un diseño divino para que como personas nosotros utilicemos nuestra sabiduría para escoger lo que es mejor. La elección de Eva no fue solo un engaño. El elder Oaks nos dice: Eva fue quien primeramente traspasó los límites establecidos en el Edén a fin de iniciar la condición de la vida terrenal. Su acción, fuera la que fuese, fue oficialmente la transgresión, pero la perspectiva eterna fue un glorioso requisito para abrirnos las puertas hacia la vida eterna. Adán mostró sabiduría haciendo lo mismo, y así fue que Adán y Eva cayeron para que los hombres existiesen, como dice 2 Nefi 2:25. Recordemos que lo que pasó en el jardín de Edén, la decisión de Eva, fue una transgresión, no fue un pecado. Transgredir es traspasar un límite señalado. Ese límite fue el que el Señor puso diciéndoles que no podían comer del árbol. Y lo leemos en Moisés 4:9. Les está dando una indicación de algo que no pueden hacer. Está marcando un límite. En realidad el Edén era un lugar seguro para vivir, pero era estático. La mortalidad es más peligrosa, pero nos permite el crecimiento, que esa es la parte fundamental del plan de salvación, que nosotros evolucionemos como personas para llegar a convertirnos en lo que el Padre Celestial es hoy. No sé si ha quedado clara la diferencia entre un pecado y una transgresión. Espero que sí. Transgredir, como lo explica el elder Oaks,
es atravesar una línea que se ha marcado antes, es decir, traspasar una frontera. En cambio, pecar es romper con una ley. Ahora vamos a analizar cómo reaccionamos cuando pecamos, con el ejemplo de Adán y Eva en Moisés 4, del versículo 13 al versículo 20. Creo que todos reaccionamos igual cuando pecamos. Si vemos, lo primero que hacen es cuestionarse lo que hicieron y se dieron cuenta del error. Y ahí fue cuando notaron su desnudez. Y luego corrieron a esconderse y se taparon con hojas de higuera. El problema es que ante el Señor nunca podemos escondernos. Él nos conoce y sabe lo que hacemos. Por lo tanto, cuando le preguntó el Señor a Adán, ¿dónde vas o dónde estás?, el Señor no necesitaba saber una respuesta, el Señor ya la sabía. Él solo quería que Adán reflexionara al respecto. Cuando nosotros cerramos y nos equivocamos y acudimos al Señor, Él busca que al reflexionar podamos aprender de ese error que hemos cometido, arrepentirnos y poder acceder al poder de la expiación. Me encanta esta cita del Elder Holland que dice: no es posible que se hundan tan profundamente que la luz infinita de la expiación de Cristo no brille sobre ustedes. Siempre tenemos opción a arrepentirnos. Como dije, tras comer el fruto, la primera reacción fue esconderse y lo que hicieron fue taparse con hojas de higuera. Y ahora me gustaría que reflexionemos qué hojas de higuera usamos hoy en día, qué excusas o qué falsas apariencias ponemos para no asumir nuestra responsabilidad o nuestros errores o nuestras transgresiones, para no hacernos cargo de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Cuando seguimos leyendo en Moisés podemos ver que el Señor les da una solución y les crea túnicas de piel. En Moisés 4:27 podemos leer esto: las hojas de higuera o el esfuerzo humano no fueron suficientes para cubrir la desnudez de Adán y Eva, así que Dios les hizo túnicas de pieles, pero antes tuvieron que hacer el sacrificio animal, el derramamiento de sangre, lo que apuntaba al sacrificio de Jesucristo, que nos cubre con su expiación. Hoy en día, el garmen del santo sacerdocio es un recordatorio físico de que estamos cubiertos por el Salvador y protegidos por sus convenios contra la exposición espiritual del mundo. Es preciosa esta cita de el Elder Holland que dice: cuando nos ponemos el garmen, como ha enseñado la primera presidencia, nos vestimos de un sagrado símbolo de Jesucristo. Siendo este caso, ¿por qué habríamos de buscar alguna excusa para quitarnos dicho símbolo? ¿Por qué habríamos de privarnos de las promesas de poder, protección y misericordia que el garmen representa? Por el contrario, cada vez que tengamos que quitarnos el garmen temporalmente, debemos estar ansiosos para volver a ponernos tan pronto como sea posible, porque recordamos tanto las promesas como el privilegio que dan sentido a nuestros convenios. Sobre todo recordamos la cruz y el sepulcro vacío de Cristo. Algunas personas podrían decir: tengo otra manera de recordar a Jesús, y yo les respondería: magnífico, cuantas más mejor. Pensemos en tantas maneras como podamos de mantener a nuestro compromiso de recordarle siempre, pero al hacerlo sería poco sincero desatender intencionalmente el recordatorio que el Señor mismo ha dado a quienes están investidos, el garmen del santo sacerdocio. Ahora me gustaría que reflexionemos cómo este conocimiento que vamos estudiando hasta acá nos puede ayudar en nuestra vida. En el capítulo 5 de Moisés vamos a ver otro ejemplo sobre el uso del albedrío y cómo puede afectar en la vida. Tenemos dos personas que aparecen que son dos de los hijos de Adán y Eva. Por un lado tenemos a Abel y por otro lado tenemos a Caín. Y me gustaría que leas Moisés 5:17 y Moisés 5:18. En el 5:17 habla sobre la actitud de Abel con respecto al Señor. Y en el 5:18 habla de la actitud de Caín con respecto al Señor. Aquí vemos el resultado práctico de estas dos voces. Aquí vemos el resultado práctico de estas dos voces. Abel escucha al Espíritu y ofrece un sacrificio con fe. Caín, dice la Escritura, amó a Satanás más que a Dios. Caín no empezó queriendo ser un asesino, empezó permitiendo que el orgullo y la comparación le nublaran el juicio. En nuestra era digital es muy fácil caer en la comparación de Caín. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a salir de ese círculo de envidia y recordarnos nuestro verdadero valor. Recordemos la clase pasada, somos hijos amados de un Padre celestial. En Moisés 5
del versículo 23 al 26, el Señor está hablando con Caín y es muy claro, no da lugar a dudas, y le dice que si guardan los mandamientos serán libres, pero si no, caerán bajo el dominio de Satanás y serán gobernados por él. Más adelante, en el versículo 33, Caín clama: soy libre, después de haber matado a su hermano, pero en realidad ha caído en esclavitud, ya no podrá librarse de ese pecado. Ha rechazado el poder expiatorio del Señor, teniendo el conocimiento. Caín no se da cuenta que la peor maldición que puede tener es vivir separado de la presencia del Espíritu y lejos del Padre Celestial. A pesar de eso, el Padre le da una marca a Caín. No es una característica racial, sino que es una señal de protección divina. Incluso el juicio más severo de Dios preserva la vida para dar espacio al arrepentimiento. Nadie está fuera del alcance de la misericordia del Señor. Para terminar, quiero que nos centremos en Moisés 5:9, que dice que el Espíritu Santo cayó sobre Adán y dio testimonio del Padre. El Espíritu Santo es nuestra guía en este laberinto de opciones. Él no va a elegir por nosotros, porque eso sería volver al plan de Satanás. Lo que el Espíritu hace es darte claridad. Como dijo el presidente Nelson, en los días venideros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia del Espíritu Santo. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Recuerda avisarme o avisar a tu maestra si has mirado el vídeo para poder recuperar la clase y que en la próxima clase puedas estar de forma presencial.